¿Qué tal? Bienvenidos al canal. Veamos cómo resolver un ejercicio que involucra reducción de un circuito mixto de resistores y cómo llenar la información ayudándonos con una tabla. Dice así: en el circuito de la figura hallar la resistencia equivalente del circuito, la corriente que entrega la fuente de voltaje, los voltajes de cada elemento, las corrientes de cada elemento, la potencia que entrega la fuente. Por supuesto, vamos a verificar que la suma de las potencias de todos los resistores sea la potencia que la fuente entrega. Mostramos la tabla de los valores de los elementos, sus voltajes, resistencias, corrientes, potencia. En este caso vamos a suponer que trabajamos con una resistencia ideal para la fuente. Por esa razón su resistencia va a ser 0. Entonces todos los datos que estamos mostrando que están en fondo azul hay que calcularlos. Entonces notamos que para simplificar el circuito, entonces hay que ir a las ramas que estén más alejadas de la fuente, que en este caso están constituidas por la resistencia R2, R4 y R6. Esas tres ramas están en serie, entonces esas tres ramas hay que sustituirlos por un solo resistor equivalente. Muy bien, comenzamos entonces hallando el valor del resistor equivalente de estos tres que están en serie. Vamos a llamarle RA. RA entonces va a ser el resistor equivalente que sale del arreglo conformado con R2 más R4 más R6, que son los elementos que están en serie. Entonces esto es sumar el resistor de 1, el de 3 y el de 2 ohms, y nos va a dar un RA de 6 ohms. Vale, entonces nuestros tres resistores son sustituidos por RA. Entonces trabajemos con la nueva versión del circuito, donde R ha sustituido a esa rama de tres resistores en serie. Notamos que ahora R3 y R4 conforman un arreglo en paralelo. Recuerden, si comparten dos nodos, en este caso toda la línea de aquí arriba es un solo nodo, la otra línea de aquí abajo es otro nodo, entonces eso son dos puntos de conexión que tienen los resistores RA y R3. Bueno, entonces hay que sacar el resistor equivalente de ellos. Okay. Recordemos que en paralelo lo que obtenemos es el recíproco del resistor equivalente a través de la suma de los recíprocos de los resistores que componen a ese arreglo. Vamos a llamarle RB a este resistor equivalente. Entonces 1 sobre RB va a ser obtenido a partir de la suma del recíproco de R3 más la suma del recíproco de RA. O sea, tenemos que hallar la suma de 1 sobre 3 más 1 sobre 6. Okay. Vamos a resolverlo. Que primero trabajemos las fracciones. Con un denominador o mínimo común múltiplo de 3 y 6 es 6. En el numerador vamos a tener 2 más 1, que esto es igual a 3 sextos. Y 3 sextos se simplifica. Tercia 1 y tercera de 6 es 2. Entonces el recíproco del resistor equivalente es un medio. Para hallar el resistor equivalente, pues simplemente volteo su recíproco.
De manera que RB va a ser un 2 sobre 1, o sea, 2 ohms. Muy bien, así que entonces RB va a sustituir a los resistores R3 y RA en nuestro arreglo principal. Muy bien, con RB ya involucrado, entonces notamos que R1, RB y R5 conforman un arreglo en serie. Y este ya va a ser la última evaluación de un arreglo equivalente a un conjunto. Así que este último resistor que vamos a encontrar, vamos a llamarle RT, el resistor que corresponde al total del arreglo de todos los resistores presentes. Muy bien, entonces R1, RB y R5 están en serie. Vamos a llamarle RT al resistor equivalente de todo este arreglo. Va a ser la suma de R1 más RB más R5. Ok, suma del resistor de 4, del de 2 y del de 2. Entonces RT es igual a 8 ohms. Ok, y este resultado vamos a enmarcarlo porque es lo primero que nos pedía el enunciado. Muy bien, esta es la mínima expresión del circuito. Con ello entonces ya podemos hacer el cálculo de la corriente que el circuito le entrega a la fuente. Vamos a llamarla simplemente I a esa corriente que el circuito entrega a la fuente, que vemos que entraría por aquí arriba al resistor equivalente del arreglo. Así que para sacar el valor de esa corriente hay que usar ley de Ohm. Ok, de ley de Ohm, voltaje igual al producto de la resistencia por corriente. Entonces, si queremos evaluar la corriente I, va a ser igual al voltaje de la fuente entre la resistencia RT del arreglo. Muy bien, sustituyamos con los datos que tenemos. 24 volts entre resistencia de 8 ohms. Ok, nos va a dar una corriente de 3 amperes. Es también su resultado que me piden desde el inicio. Muy bien, vamos a poner en contexto todo para que se vea más claro y vean la utilidad de tener una tabla. Miren, ya sabemos que la corriente que la fuente le entrega al circuito es de 3 amperes. Okay. Recuerden, en elementos en serie la corriente va a ser la misma. Así que esta corriente de 3 amperes es la misma que entra al resistor R1. Entonces la polaridad positiva de R1 la vamos a marcar a la izquierda, por el lado donde entra, negativa a la derecha. Y vamos a llegar a un primer nodo, vamos a llamarle nodo X. Donde la corriente se va a bifurcar. Una porción se va a convertir en la corriente en el resistor 3, vamos a llamarle I3, y otra se va a ir hacia el resistor R2, vamos a llamarle a esta corriente I2. Estas todavía no tengo forma de evaluarlas. Lo que sí sabemos es que van a pasar por los elementos R3, por lo tanto la polaridad de R3 queda positivo arriba, negativo abajo.
En el caso de R2 sería positivo a la izquierda, negativo a la derecha. También va a ser la misma corriente que entra a R4. ¿Por qué? Pues porque está en serie. Pues vamos a tener polaridad positiva arriba, negativa abajo para R4. Y en el caso del resistor R6, la corriente entra por la derecha, entonces vamos a tener polaridad positiva a la derecha, negativa a la izquierda. Y en el nodo de acá abajo, vamos a llamarle nodo Y, se vuelven a juntar I3 con I2. Para salir del nodo Y hacia el resistor R5, como la corriente I, por lo tanto la polaridad en el resistor R5 va a ser positivo a la derecha, negativo a la izquierda. Muy bien, y va a salir así de R5 hacia retornar a la fuente. Ok. Entonces aquí podemos ya de una vez establecer cuánto vale la corriente de R1, ¿vale? Y justamente, o sea, 3 amperes, que vamos a escribir, corriente en el resistor R1 es de 3 amperes, y también en R5. Pero son 3 amperes en R5. Ok, se olvidó poner que esta corriente también es la misma que entra a la fuente. Bueno, que es la corriente que atraviesa la fuente. Muy bien. ¿Qué se puede ya ir llenando? Para la tabla, de entrada, el voltaje de la fuente. Perdón, la potencia de la fuente. La potencia de la fuente. El voltaje es un dato. Ok, vamos a recordar que la potencia eléctrica, en general, se puede hallar como el producto, vamos a designar así, potencia, doble con un puntito, es igual al producto del voltaje por la corriente. Ok, en el caso para resistores, vamos a poner aquí potencia de resistores, o de un resistor. Hay dos expresiones que pueden servir. Resistencia es la corriente al cuadrado por la resistencia. Potencia, quiero decir, es la corriente al cuadrado por la resistencia. Y también como el voltaje al cuadrado entre la resistencia. Ok. Pero en el caso de la fuente, solamente puedo usar la primera fórmula. En el caso de la fuente, solamente voy a usar la primera fórmula. Ok. Para la potencia de la fuente, ahí sí. Usaremos entonces el voltaje de la fuente por la corriente I que entrega la fuente. Es decir, 24 volts por la corriente de 3 amperes. Ok. Y aquí el producto de voltaje por corriente me va a dar potencia. Esto va a ser igual a 72 watts. Ok, vamos a llenar este dato en la tabla, potencia de 72. Ok, que la ventaja de tenerlo en la tabla es que aquí lo puedo ver de forma directa. Ok. Entonces ya quedó el voltaje, la corriente y la potencia que la fuente entrega.
Ok, en el caso de los voltajes, para la corriente R1, para la corriente del resistor R1, entonces la polaridad ya fue descubierta a través del sentido en el que la corriente entra a este resistor, y también para el voltaje del resistor R5, dado que ya conocemos que la corriente en el resistor R5 entra por la derecha. Entonces así quedaría los voltajes, o bueno, las polaridades del resistor R1 y del resistor R5. Ok, ¿cómo puedo entonces calcular, fíjense bien, sus respectivos voltajes? Porque conozco sus resistencias y conozco la corriente que los atraviesa. Pues con ley de Ohm. Entonces, el voltaje en el resistor R1 va a ser resistencia 1 por la corriente I. Es decir, 4 ohms por 3 amperes. Eso va a dar 12 volts. Y para R2, perdón, el resistor de acá abajo es R5. Entonces voltaje del resistor 5 va a ser R5 por la corriente que lo atraviesa, es decir, R5 que es de 2 ohms por 3 amperes. El voltaje 5 va a ser igual a 6 volts. Ok, estos datos bien los puedo llenar en la tabla. De hecho, pude haberme ayudado con la tabla, ¿no? Entonces, aquí el voltaje del resistor R1 es de 12. Y el voltaje del resistor R5 es de 6. O sea, eso es lo que quiero que después aprovechen, ¿no? O sea, teniendo los datos, por ejemplo, de resistencia y corriente, pues ya sería más fácil calcular, por ejemplo, los voltajes. Eso es lo que podría haber. Bueno, de hecho es lo que estoy haciendo para el resistor R1 y para el resistor R5. Ok, sin necesidad de haberlo tenido que haber escrito, simplemente ayudándome viendo los datos en la tabla directamente. Pero bueno. Entonces vamos a mostrar igual de dónde salen las cosas. Muy bien. Ahora vamos con lo que nos falta. ¿Qué pasa de R3 hacia las otras ramas? Entonces vamos a hacer esto. Vamos a una simplificación previa a donde... Aquí está. A donde obtuvimos ART. Ok, ya conocemos B1. Ya conocemos B5. Y ya conocemos el voltaje de la fuente. El que nos haría falta sería el voltaje del resistor RB. ¿Okay? En el caso de la polaridad, recuerden que finalmente aquí todo se define de dónde viene la corriente que lo alimenta, ¿no? Y la corriente que lo alimenta al resistor RB es la corriente que la fuente entrega, que tiene polaridad positiva arriba
y negativa abajo. Entonces, de aquí podemos aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff. Aplicando ley de voltajes de Kirchhoff, lo que nos dice es que la suma algebraica de las elevaciones y caídas de los elementos de una trayectoria cerrada es 0. Empecemos primero con la fuente. Recuerden, si vamos de una polaridad negativa a positiva, con el caso de la fuente, tenemos una elevación de potencial. En el caso de ir de una polaridad positiva a negativa, como en el caso de V1, tenemos una caída de potencial. También en el voltaje V tenemos una caída de potencial. Y en el voltaje del resistor 5 tenemos también una caída de potencial. Ya no hay más elementos, por lo tanto ese es igual a 0. Muy bien. Voltaje de la fuente es de 24 volts. Voltaje de V1 ya dijimos que era de 12. Voltaje de V es lo desconocido. Voltaje 5 es de 6. Nuestra única incógnita es el voltaje de V. Okay. De aquí voltaje de V lo llevamos al otro lado. Nos queda 24 menos 12 menos 6 como voltaje de los igual al voltaje de V. Entonces el voltaje de V tiene que ser igual a 6 voltios. Ok, nuevamente me remito a lo que llevamos hasta el momento. Entonces voltaje de la fuente ya lo conocemos. Voltaje del resistor 1 ya lo conocemos. Voltaje del resistor 5 ya lo conocemos. Y ahorita lo que hemos calculado es el voltaje de V, que va a ser el voltaje de R3. Recuerden que el voltaje de V sería el voltaje de todos los elementos que estén en paralelo que conforman RB. Vamos a mostrarlo en el esquema previo a la obtención de RB. Recuerden que RB está conformado por R3 y RA. ¿Vale? Entonces repito, voltaje del resistor 1 ya lo conocemos. Voltaje del resistor 5 ya lo conocemos. Voltaje del resistor de RB, pues es el voltaje del resistor 3 y el voltaje de RA. Dichos elementos están en paralelo, por lo tanto comparten el mismo voltaje. Entonces vamos a escribir aquí en la tabla voltaje de R3, ya es un dato conocido, y sería igual a 6. Ok. Como el voltaje de V ya es conocido y dijimos que al llegar la corriente a este nodo X se bifurca, una parte se va a R3 formando la corriente I3 y otra parte se iba hacia el otro lado yéndose hacia el resistor 2. Ok. Vamos a concentrarnos en la corriente I3. De hecho lo podemos ver aquí rápidamente en el esquema donde antes de que obtuviéramos RB. Entonces I3 le vamos a obtener a partir de la ley de Ohm, porque ya conocemos el voltaje sobre el resistor 3 y el valor de la resistencia 3. Entonces de ley de Ohm, I3 va a ser igual a voltaje de V, que es el voltaje sobre el resistor 3, sobre el valor de la resistencia R3. Okay. Voltaje en V es de 6 volts y la resistencia 3 es de 3 ohms, por lo tanto la corriente I3 es de 2 amperes. Vamos a señalar ese valor
en nuestra tabla. Entonces I3 ya es conocida, I3, que es la corriente en el resistor 3, es de 2 amperes. También de aquí ya podemos usar la ley de corrientes de Kirchhoff para hallar la corriente I2. O sea, en el nodo X ya sabemos cuáles son vemos las corrientes que entran y que salen. ¿Vale? Entonces aplicamos la ley de corrientes de Kirchhoff en nodo X. La que entra es I. Recuerden, las corrientes que entran son positivas. Las corrientes que salen, que serían I2 e I3, serían negativas. Ok. Entonces I es de 3, I2 es de 2, la que desconocemos, e I3 es la de 2 que acabamos de sacar. Entonces de aquí va a quedar que I2 va a ser igual a 1 ampere. Este valor también ya lo podemos poner en nuestra tabla y notamos que ese valor de corriente va a ser la misma corriente que va a alimentar a R2, a R4 y a R6, porque esos elementos están en serie y comparten la misma corriente. Entonces vamos a nuestra tabla. Muy bien, entonces dijimos que I3 es de 2, I2 va a ser de 1 ampere. Y esa corriente I2 es la corriente sobre R2, la corriente sobre R4 y la corriente sobre R6, que son los elementos que están en serie. Ok, entonces aprovechemos esta vista que ya la habíamos usado. Ya sabemos que entonces la corriente I2 es conocida y vale 1 y que va a atravesar entonces al resistor R2 entrando por la izquierda. Ahí tendríamos la polaridad positiva. Así estableceríamos voltaje del resistor 2. Después entraría por el resistor R4 aquí arriba. Así estableceríamos la polaridad B4. Y después pasaría al resistor R6, estableciendo polaridad positiva a la derecha, negativa a la izquierda. Así quedaría la polaridad 6, el voltaje 6. Muy bien. Vamos a calcular entonces estos voltajes. Voltaje 2 va a ser igual a R2 por I2. R2 es de 1 ohm por la corriente de 1 ampere. Ok, voltaje 2 es de 1 volt. Voltaje del resistor 4 va a ser R4 por la corriente que lo atraviesa, que es I2, o sea 3 ohms por 1 ampere. Entonces el voltaje del resistor 4 es de 3 volts. Y el voltaje en el resistor 6 va a ser la resistencia R6 por la corriente que lo atraviesa, que es I2. Entonces este valor de resistencia R6 es 2 ohms por 1 ampere. Voltaje 6 es de 2 volts. Ok. La suma de estos voltajes, 1 más 3 más 2, me da 6. Es decir, estos tres elementos tienen que sumarme justamente el voltaje B, que ya sabemos que es de 6. Estos conformaban a la rama, al resistor RA, que está en paralelo con el resistor 3, y por lo tanto comparte RA, R3, que están en paralelo. Aquí está. Pues tienen el mismo voltaje. Y lo que pasa es que este voltaje se tiene que distribuir sobre los tres elementos que conforman a RA. Por eso la suma
de estos 3 voltajes me da 6, lo cual significa que está bien. Vamos a la tabla. Ok, entonces de una vez, aquí entonces nos salió R2 de 1 voltio, R4 de 3, R6 de 2. Ok, y para encontrar rápidamente las potencias, pues la forma así rápida, simplemente multiplicando voltajes por corrientes, aprovechando que ya está todo esto listo. Entonces vamos a multiplicar los voltajes por las corrientes. Entonces para el resistor R1 son 36, para el resistor R2 es 1, para el resistor R3 es por 2, 12, para el resistor R4 son 3, para el resistor R5 son 18, recuerden que estos potencias están en watts, y R6 es de 2. Ok, lo que me importa es hacer la suma de las potencias de los resistores, o sea, 36 más 1 más 12 más 3, 18 más 2. Y esto pues da 72 watts. Lo cual significa que estamos bien. La potencia, la suma de todas las potencias de los resistores tiene que ser igual a la potencia de la fuente. Eso significa que pues está aprovechando la energía cabalmente, ¿sale? Muy bien. Bueno, espero que este video haya sido de su ayuda, de ayuda para ustedes. Y bueno, compártanlo para que alguien más les sea de utilidad. Esté al pendiente de nuevas actualizaciones.